Era un jueves cualquiera cuando mi vida se derrumbó. Recuerdo perfectamente cómo el sol de Madrid entraba por las ventanas de nuestro apartamento en Malasaña, ese barrio que Elena y yo habíamos elegido con tanto esmero para comenzar nuestra vida juntos. 5 años de matrimonio que parecían perfectos, al menos desde mi perspectiva ingenua. Aquella tarde llegué temprano del despacho de arquitectura donde trabajaba. Un proyecto cancelado me había liberado de la última reunión del día, y pensé en sorprender a Elena preparando una cena especial. Hacía semanas que apenas coincidíamos por sus turnos en el hospital. Ella es enfermera en La Paz, y mis proyectos interminables. La rutina nos estaba separando, o eso creía yo, inocente de mí. Entré sin hacer ruido, con una botella de Rioja que había comprado en la tienda de la esquina, y los ingredientes para hacer una paella, su plato favorito. El apartamento estaba en silencio, pero la luz del dormitorio se filtraba por debajo de la puerta. Sonreí, pensando que tal vez Elena también había llegado temprano y estaba descansando. No sé qué instinto me hizo detenerme antes de abrir la puerta. Quizás fue el susurro de voces, o quizás simplemente el presentimiento de que algo no encajaba. Me quedé paralizado, con la mano en el pomo, mientras las voces se volvían más claras. «¿Y Antonio? ¿Cuándo piensas decírselo?» Era la voz de un hombre, una voz que conocía demasiado bien. Miguel, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de nuestra boda. Aún no puedo. La voz de Elena sonaba diferente, un tono que nunca había usado conmigo. Necesito tiempo para encontrar el momento adecuado. Sabes cómo es él. Llevamos 6 meses así, Elena. No es justo para nadie. Ni para ti, ni para mí, ni para él. 6 meses. Las palabras cayeron sobre mí como un puñetazo en el estómago. Mientras yo me desvelaba diseñando edificios que nunca llegarían a existir, mi vida real se desmoronaba sin que yo lo supiera. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo sus caras, la sorpresa, el pánico, la culpabilidad. Elena envuelta en la sábana que habíamos comprado juntos en nuestro viaje a Barcelona. Miguel torpemente intentando encontrar su ropa. Recuerdo haber dejado caer la bolsa con las compras, el sonido del cristal de la botella de vino rompiéndose contra el suelo de madera, el líquido rojo expandiéndose como sangre. Lo que siguió fue una nebulosa de gritos, explicaciones inútiles, lágrimas. «No es lo que parece», dijo ella, usando la frase más ridícula y manida posible. «Fue algo que simplemente sucedió», añadió Miguel, como si la traición pudiera ocurrir por accidente, como un choque de coches o un día de lluvia inesperada. No recuerdo haberme marchado del apartamento, pero de pronto me encontré caminando sin rumbo por las calles de Madrid, entre la multitud anónima de una ciudad que, de repente, parecía tan fría y ajena como mi propia vida. Recorrí Gran Vía de punta a punta, ignorando las llamadas insistentes que hacían vibrar mi móvil en el bolsillo. Acabé en un pequeño bar de Chueca, donde el camarero, un hombre mayor con el rostro curtido por los años, pareció reconocer mi estado sin necesidad de preguntar. Me sirvió un coñac sin que yo lo pidiera. «Las penas con pan son menos», dijo, usando un refrán que mi abuelo repetía constantemente. Sonreí sin ganas y bebí en silencio. Esa noche no volví a casa. Me alojé en un hostal barato cerca de la Puerta del Sol, en una habitación estrecha con una ventana que daba a un patio interior sin luz. Tumbado en aquella cama desconocida, con el rumor de la ciudad filtrándose entre las paredes delgadas, comencé a repasar los últimos meses. Las señales habían estado ahí, cegadas por mi confianza y por el amor que yo creía inquebrantable. Los turnos extraños, las salidas repentinas, los mensajes a los que ella respondía sonriendo cuando creía que yo no la observaba. Miguel apareciendo en nuestra casa sin avisar, siempre preguntando por ella. Y yo, demasiado ocupado con mis planos y maquetas para ver lo que ocurría frente a mis narices. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos y el alma en carne viva, tomé la primera decisión de mi nueva vida. No iba a derrumbarme. No iba a convertirme en una víctima patética de su engaño. Si Elena y Miguel creían que podían destrozar mi dignidad, además de mi confianza,
Estaban profundamente equivocados. Regresé al apartamento a media mañana, sabiendo que ella estaría en el hospital. Recogí algo de ropa, mi ordenador portátil y algunos documentos importantes. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina, junto a mi anillo de matrimonio. No dejé nota alguna. El mensaje era suficientemente claro. Llamé a Javier, un compañero del estudio que tenía un pequeño apartamento vacío en Lavapiés, herencia de su abuela que aún no había decidido vender o alquilar. Me ofreció quedarme allí el tiempo que necesitara. Sin preguntas, añadió, y se lo agradecí profundamente. Esa tarde, mientras organizaba mis escasas pertenencias en aquel piso ajeno, con las paredes desconchadas y el olor a cerrado, mi teléfono no dejaba de sonar. Elena, Miguel, incluso los padres de ella. Silencié todas las llamadas. Necesitaba espacio para pensar, para sentir, para decidir mi próximo paso. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en mi mente. No sería una venganza convencional, no. Sería algo más sutil, más elaborado, algo que les devolvería exactamente lo que me habían hecho sentir. No buscaba destruirlos físicamente, sino hacerles experimentar la misma sensación de traición, de pérdida, de confianza hecha añicos. Sonreí por primera vez en 24 horas. Si algo sabía hacer bien como arquitecto era planificar, diseñar estructuras sólidas y hermosas, que parecían imposibles hasta que las construías pieza por pieza. Y ahora, iba a diseñar la estructura perfecta de una venganza que ninguno de los dos olvidaría jamás. Los días en el apartamento de Lavapiés se convirtieron en semanas. La soledad, que al principio me resultaba insoportable, se transformó poco a poco en una especie de refugio. Allí, entre aquellas paredes desconchadas, comencé a reconstruirme a mí mismo mientras elaboraba mi plan. Elena no cesaba en su intento de contactarme. Mensajes, llamadas, incluso apareció en el estudio de arquitectura un par de veces. Pero yo había pedido a la recepcionista que no la dejara pasar. Su desesperación parecía genuina, lo que solo aumentaba mi confusión. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿O acaso ahora que había perdido lo que tenía, de repente valoraba lo que había destruido? Finalmente, accedí a verla. Elegí un café en Malasaña, un lugar neutral donde habíamos estado muchas veces como pareja. Llegué primero y me senté en una mesa al fondo, observando la puerta. Cuando entró, algo se removió en mi interior. Estaba más delgada, con ojeras pronunciadas bajo sus ojos verdes. Por un momento, el impulso de levantarme y abrazarla me golpeó con fuerza, pero me mantuve firme. «Antonio, gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolso sobre la silla vacía. «Te he echado tanto de menos». «¿Qué quieres, Elena?» Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. «Quiero explicarte. Necesito que entiendas cómo pasó todo. No fue planeado, te lo juro». La miré a los ojos mientras ella desgranaba su versión de los hechos. Según Elena, todo había comenzado de forma inocente. Miguel pasaba más tiempo en casa cuando yo no estaba, ofreciéndose a ayudarla con pequeñas reparaciones o simplemente haciéndole compañía mientras yo trabajaba hasta tarde. Una noche, después de unas copas de más, sucedió lo inevitable. Y luego, según ella, no supieron cómo parar, cómo confesar, cómo deshacer el daño que sabían que estaban causando. «Lo siento tanto, Antonio», dijo al final, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte. Fue un terrible error». La observé en silencio, buscando en su rostro algún indicio de falsedad, pero solo encontré remordimiento. Y eso, de alguna manera, me dolió aún más. No era un monstruo al que pudiera odiar sin reservas. Era simplemente una persona que había tomado malas decisiones, que había priorizado su deseo momentáneo por encima de nuestro compromiso de años. «¿Y Miguel?», pregunté finalmente. Elena bajó la mirada. «Terminé con él. El día que nos descubriste, después de que te fueras, le dije que no podía seguir, que había cometido el peor error de mi vida». Asentí lentamente, procesando la información. ¿Así que ahora estaba sola? ¿Y esperaba que yo la recogiera?
¿Que volviera a casa como si nada hubiera pasado? Necesito tiempo, Elena, dije finalmente. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero ahora mismo ni siquiera puedo mirarte sin ver, sin recordar. Ella asintió comprensiva. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré esperando, sea cual sea tu decisión. Nos despedimos con un incómodo silencio, sin abrazos ni besos, como dos extraños que han compartido brevemente un café. Al volver al lavapiés me sentí extrañamente vacío. La conversación con Elena debería haberme proporcionado algún tipo de cierre, pero en su lugar solo había abierto más preguntas. ¿Realmente había terminado con Miguel? ¿Y qué significaba eso para mí, para nosotros? Esa noche, incapaz de dormir, decidí comprobar su versión. Sabía dónde vivía Miguel, un ático en Chamberí que había presumido de comprar justo antes de nuestra boda. Sin pensarlo demasiado, me dirigí allí y me instalé en un bar con terraza que tenía vista directa a la entrada del edificio. Pasaron las horas y estaba a punto de irme cuando la vi. Elena, con su inconfundible cabello castaño recogido en un moño descuidado, entrando en el edificio con su propia llave. Mi corazón se detuvo por un instante, así que todo había sido otra mentira. No había terminado con él. Probablemente habían planeado juntos qué decirme, cómo manipularme. Regresé a mi refugio en Lavapiés con una claridad renovada. Ya no había confusión, ni dudas sobre lo que debía hacer. Mi plan, que hasta entonces había sido solo una vaga idea nacida del dolor, se solidificó en algo concreto y definido. Empezaría por Miguel. Como arquitecto, tenía acceso a información privilegiada sobre proyectos inmobiliarios en Madrid. Sabía que la constructora para la que trabajaba estaba considerando un terreno en Chamberí para un nuevo desarrollo, y que buscaban propiedades en la zona para adquirir. El ático de Miguel se encontraba justo en el área de interés. A través de contactos en el estudio, filtré información sobre una supuesta oferta millonaria por los inmuebles de esa manzana. No fue difícil. Los rumores en el sector inmobiliario se propagan como la pólvora. Incluso conseguí que un falso representante de la constructora contactara con Miguel, sugiriéndole que su propiedad podría valer el doble si vendía en ese momento. Miguel, siempre ávido de dinero fácil, mordió el anzuelo. En menos de 2 semanas había vendido su ático a un precio inflado, para descubrir después que no existía tal proyecto y que había malvendido su preciada propiedad a un valor que pronto caería en picado cuando se descubriera la falsedad del rumor. Mientras tanto, me ocupé de Elena. Sabía por nuestros años juntos que ella siempre había soñado con abrir su propia clínica de enfermería especializada. Incluso habíamos ahorrado para ese propósito, dinero que estaba en nuestra cuenta conjunta, a la que yo todavía tenía acceso. No retiré el dinero. Eso habría sido demasiado obvio y legalmente complicado. En su lugar, utilicé mi parte para contratar a una agencia inmobiliaria que localizó el espacio perfecto para una clínica. Un local recién renovado en Chamartín, con todas las instalaciones necesarias y a un precio sorprendentemente razonable. Luego, usando una identidad empresarial creada para la ocasión, contacté con Elena ofreciéndole financiación para hacer realidad su sueño. Le expliqué que un grupo de inversores buscaba apoyar proyectos sanitarios innovadores y que su perfil encajaba perfectamente. Emocionada ante la perspectiva, Elena invirtió todo nuestro ahorro común como capital inicial para asegurar el local y comenzar con los trámites. Lo que ella no sabía era que el contrato tenía cláusulas ocultas, perfectamente legales pero deliberadamente confusas, que la obligarían a devolver toda la inversión con intereses si no cumplía ciertos requisitos imposibles. El local, además, tenía problemas estructurales cuidadosamente ocultados durante la venta, que lo harían inviable como centro médico. A medida que mi plan se desarrollaba, comencé a sentir una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Cada mañana me levantaba con un propósito claro: monitorear cómo mis trampas se cerraban poco a poco alrededor de ellos. Veía a Miguel mudarse a un apartamento mucho más modesto en Carabanchel, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Observaba a Elena trabajar día y noche en un proyecto condenado al fracaso,
hipotecando su futuro por un sueño que yo había convertido en pesadilla. Pero por las noches, solo en aquel apartamento prestado, la venganza sabía a ceniza. Me preguntaba en quién me estaba convirtiendo, si esta versión calculadora y fría de mí mismo era realmente quien yo quería ser. ¿Me devolvería algo de lo que había perdido ver cómo ellos también perdían? La respuesta llegó una tarde de domingo, mientras caminaba sin rumbo por el retiro. Vi a una pareja de ancianos sentados en un banco, tomados de la mano en un silencio cómplice. Me pregunté si habrían enfrentado traiciones a lo largo de su vida compartida, si habrían elegido el perdón o la venganza, y me pregunté, sobre todo, qué les había traído mayor paz. Fue entonces cuando comprendí que mi elaborado plan, por muy ingenioso que fuera, no me estaba devolviendo la tranquilidad. Estaba perpetuando mi conexión con ellos, manteniéndome atado a una historia que debería haber terminado el día que descubrí su traición. Sin embargo, ya era tarde para dar marcha atrás. Los engranajes estaban en movimiento, y pronto llegaría el momento culminante de mi venganza. Una parte de mí sabía que debería detenerme, pero otra, más oscura y herida, ansiaba ver el final. El otoño madrileño se desplegaba en tonos cobrizos sobre el Parque del Oeste cuando la última fase de mi plan comenzó a materializarse. 3 meses habían pasado desde aquel jueves que partió mi vida en dos, y yo me había convertido en una sombra vigilante, en el arquitecto silencioso de una venganza que ahora alcanzaba su culminación. Miguel había caído en una espiral descendente desde la venta de su ático. Sin el estatus que le proporcionaba aquella dirección privilegiada, sus contactos en el mundo empresarial, siempre superficiales y basados en apariencias, comenzaron a evitarlo. Las inversiones arriesgadas que realizó con el dinero de la venta se esfumaron en cuestión de semanas, debido a información errónea que, casualmente, provenía de amigos que yo había cultivado estratégicamente. Elena no estaba en mejor situación. La clínica que tanto había soñado se había convertido en un sumidero financiero. Las inspecciones municipales, algunas sugeridas por denuncias anónimas que señalaban deficiencias estructurales, se sucedían una tras otra. Los inversores fantasma que yo había creado comenzaron a presionar para que cumpliera objetivos imposibles, amenazando con ejecutar las cláusulas de penalización. Desde la distancia, observaba cómo ambos se derrumbaban. Miguel había intentado contactar conmigo varias veces, primero con mensajes arrogantes que insinuaban que yo debería superarlo, luego con disculpas patéticas que olían a desesperación financiera. Elena había pasado de llamadas suplicantes a un silencio que interpretaba como resignación. Debería haberme sentido satisfecho. Mi elaborado castigo estaba funcionando a la perfección. Sin embargo, cada mañana me miraba al espejo y veía a un hombre que no reconocía. Alguien con los ojos vacíos y una mueca amarga, que había sustituido a mi antigua sonrisa. La venganza me estaba consumiendo tanto como a ellos. Fue entonces cuando decidí dar el último paso, el golpe maestro que no solo completaría mi plan, sino que me liberaría de esta prisión de resentimiento que había construido alrededor de mí. Organicé una reunión en un restaurante discreto en La Latina, citando a Elena y a Miguel por separado, sin que ninguno supiera que el otro asistiría. Llegué primero, y elegí una mesa apartada. Elena apareció puntual, como siempre. Estaba más delgada, con el cabello sin ese brillo que tanto me había cautivado años atrás. Se sentó frente a mí con una mezcla de esperanza y temor en los ojos. «Gracias por venir», dije, ofreciéndole una sonrisa cortés que no llegó a mis ojos. «Hay algo importante que debemos discutir». «Antonio, yo...» comenzó ella, pero la interrumpí con un gesto suave. «Espera, no estamos solos». En ese momento Miguel entró en el restaurante. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa al reconocerme, a la confusión al ver a Elena, y finalmente al recelo mientras se acercaba a nuestra mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, quedándose de pie. «¿Una especie de intervención?» «Siéntate, por favor», respondí con calma. «Les he pedido que vengan porque tengo algo que confesarles a ambos». Miguel se sentó reluctantemente, manteniendo una distancia prudencial de Elena,
quien se había quedado pálida y rígida. Un camarero se acercó y pedí una botella del mejor Ribera del Duero que tenían. Miguel arqueó una ceja, sorprendido ante mi aparente generosidad. «Vamos a brindar», dije cuando el vino llegó, por los finales y los nuevos comienzos. Ellos intercambiaron miradas confusas, pero tomaron sus copas. Yo levanté la mía, observando cómo la luz se reflejaba en el líquido granate. «Quiero que sepan que estoy al tanto de todo», comencé, manteniendo un tono conversacional. «De cómo se reunían en tu ático, Miguel, incluso después de que Elena me jurara que había terminado contigo. De cómo planearon manipularme para que yo simplemente aceptara la situación y siguiera adelante». Elena intentó hablar, pero la detuve con una mirada. «También quiero que sepan que te he estado muy ocupado estos meses. Verás, Miguel, esos rumores sobre el desarrollo inmobiliario en Chamberí que te llevaron a vender tu precioso ático fueron orquestados por mí. Esas inversiones fallidas que has hecho después, basadas en información privilegiada, también fui yo quien filtró esos datos erróneos». Miguel palideció, aferrándose a su copa de vino como si fuera un salvavidas. «Y Elena», continué girándome hacia ella, «esos inversores milagrosos que aparecieron para financiar tu clínica, ese local perfecto en Chamartín con sus problemas ocultos, esas inspecciones interminables, todo eso también fue obra mía». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, y Miguel parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «¿Por qué?», susurró finalmente Elena. «¿Por qué no simplemente nos dejaste y seguiste con tu vida?». «Esa es una excelente pregunta», respondí, sintiendo cómo algo se aflojaba dentro de mí, como si un nudo que llevara meses apretando mi pecho comenzara a deshacerse. Al principio creí que era por justicia. Luego me dije que era para que sintierais lo mismo que yo sentí. Pero la verdad es que no podía dejaros ir. La venganza era mi forma de mantener vivo lo que habíamos tenido, por retorcido que suene. Tomé un sorbo de vino, disfrutando del momento de claridad que estaba experimentando mientras hablaba. «Pero hoy termina todo. Ya no quiero ser el arquitecto de vuestra desgracia ni de la mía. Así que he traído esto». Saqué de mi maletín 2 sobres y los coloqué sobre la mesa. Les expliqué que uno contenía documentos que liberaban a Miguel de las deudas contraídas en sus inversiones fallidas, revelando la verdad sobre cómo habían sido manipuladas. El otro contenía documentos que transferían la propiedad del local de la clínica completamente a Elena, libre de cargas, y con los permisos necesarios tramitados correctamente. «¿Por qué harías esto después de todo lo que has hecho?», preguntó Miguel, con una mezcla de incredulidad y sospecha. «Porque me he dado cuenta de que el odio es un arquitecto pésimo», respondí. «Construye estructuras inestables que acaban aplastando también a quien las diseña». Elena tomó su sobre con manos temblorosas. «No lo entiendo. ¿Nos arruinas para luego salvarnos? ¿Qué ganas con esto?». «Libertad», dije simplemente. «Os libero a vosotros y me libero a mí mismo. Esta es mi verdadera venganza. Demostrarme que puedo elegir quién quiero ser, incluso después de lo que me hicisteis». Miguel abrió su sobre y revisó los documentos con incredulidad. «Esto es legalmente vinculante», murmuró. «¿Realmente vas a dejarnos en paz? ¿Sin más trampas?». «Sin más trampas», confirmé, aunque tengo una última petición». Ambos me miraron expectantes, probablemente anticipando alguna condición imposible o humillante. «Quiero que seáis honestos, por una vez». «¿Seguís juntos?». La pregunta pareció sorprenderles. Se miraron brevemente antes de que Elena respondiera. «No», dijo ella. «Terminamos hace semanas. Cuando todo empezó a desmoronarse, nos dimos cuenta de que lo que teníamos no era suficientemente fuerte». Miguel asintió en silencio, evitando mi mirada. «Entonces mi trabajo aquí está hecho», dije levantándome. «Les deseo lo mejor sinceramente. Espero que encuentren lo que buscan». Dejé dinero suficiente para pagar la cuenta y me dirigí hacia la salida. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me giré. Al salir a la calle, el aire fresco de Madrid me golpeó el rostro, y por primera vez en meses respiré profundamente, sin ese peso aplastante en el pecho.
Mientras caminaba sin rumbo por las callejas de la Latina, pensé en lo irónico de todo. Había diseñado una venganza perfecta solo para darme cuenta de que la verdadera libertad estaba en abandonarla, no en perdonarles. No estaba seguro de haber llegado a ese punto todavía, sino en elegir no dejar que sus acciones definieran en quién me convertiría. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Javier, mi compañero del estudio, informándome que había sido seleccionado para liderar un proyecto importante en Barcelona. Una oportunidad que había surgido hace semanas pero que yo, obsesionado con mi plan, apenas había considerado. Sonreí mientras respondía aceptando la oferta. Barcelona, con su arquitectura única y su mar abierto al horizonte, parecía el lugar perfecto para reconstruirme. Después de todo, eso es lo que los arquitectos hacemos mejor: crear nuevos espacios donde antes solo había escombros. La noche caía sobre Madrid cuando llegué al apartamento de Lavapiés. Comencé a recoger mis pocas pertenencias, preparándome para un nuevo comienzo. Entre mis cosas encontré una foto de Elena y yo en Toledo, sonriendo bajo el sol del verano. La miré por última vez antes de dejarla en la papelera. Algunos edificios no están hechos para ser restaurados, pensé. A veces, lo más valiente es reconocer cuándo es hora de derribar y empezar de nuevo, desde los cimientos. Barcelona me recibió con su característica mezcla de mar y modernismo, de calles estrechas del gótico y amplias avenidas del Eixample. El contraste con Madrid no podía ser mayor, y quizás eso era exactamente lo que necesitaba: un escenario completamente nuevo donde ningún rincón, ninguna esquina, ningún café me recordara a Elena o a Miguel. El estudio de arquitectura para el que había comenzado a trabajar ocupaba un antiguo edificio industrial reconvertido en el Poble Nou, ese barrio que había pasado de ser el Manchester catalán a convertirse en un hervidero de creatividad y diseño. Mi apartamento, un pequeño ático con terraza en Gracia, me permitía contemplar la ciudad mientras bebía mi café por las mañanas, observando cómo la Sagrada Familia parecía cambiar de color con las distintas luces del día. Los primeros meses fueron un torbellino de trabajo. El proyecto que había venido a dirigir era ambicioso: la rehabilitación de una antigua fábrica textil para convertirla en un centro cultural que combinara espacios expositivos, talleres para artistas y zonas verdes accesibles al público. Me sumergí en él como un náufrago que se aferra a un madero, trabajando hasta altas horas, dibujando y redibujando planos, visitando el solar a distintas horas para entender cómo la luz natural interactuaría con cada rincón del edificio. Mis nuevos compañeros respetaban mi tendencia al silencio, mi reticencia a unirme a las cervezas de los viernes. Carla, la paisajista del proyecto, una mujer de unos 40 años con una energía contagiosa y una risa fácil, era la única que ocasionalmente conseguía sacarme de mi caparazón profesional. «Antonio, no puedes convertirte en un ermitaño urbano», me dijo una tarde mientras revisábamos los planos de la zona ajardinada. «Barcelona es demasiado bonita para vivirla encerrado en un estudio o en tu casa». Levanté la vista de los dibujos y le sonreí débilmente. «No soy muy buena compañía últimamente». «Nadie lo es después de lo que has pasado», respondió ella, sorprendiéndome. Ante mi expresión confusa, añadió: «Las paredes tienen oídos, Antonio, y en un estudio de arquitectura, las paredes son literalmente nuestro negocio». No pregunté quién le había contado mi historia o qué versión conocía. En cierto modo, resultaba liberador saber que no tenía que fingir que todo estaba bien, que mi traslado a Barcelona había sido simplemente un paso más en mi carrera. Esa misma tarde, Carla me arrastró a una pequeña bodega en El Born, donde su hermano, un sumiller apasionado, nos sirvió vinos catalanes mientras nos explicaba la historia de cada bodega, de cada terruño. Fue la primera noche desde el descubrimiento de la infidelidad en que me reí sinceramente, en que sentí que la vida podía ofrecer algo más que venganza o trabajo obsesivo. Poco a poco, Barcelona fue abriéndose para mí como uno de esos libros pop-up que despliegan escenarios tridimensionales con cada página. Descubrí pequeños restaurantes donde los camareros ya me reconocían. Comencé a frecuentar una librería de arquitectura en la calle Mallorca,
donde el dueño, un anciano con una memoria prodigiosa, siempre tenía una recomendación perfecta. Empecé a correr por las mañanas en el parque de la Ciutadella, sintiendo cómo mi cuerpo recuperaba la vitalidad que el rencor había drenado. El proyecto avanzaba a buen ritmo. Mis diseños habían sido alabados por el cliente, un ayuntamiento que, por una vez, parecía valorar la calidad por encima del ahorro económico. La prensa local había publicado un artículo sobre la rehabilitación, destacando cómo nuestro enfoque respetaba la esencia industrial del edificio mientras lo proyectaba hacia el futuro. Fue precisamente ese artículo el que provocó el primer temblor en mi recién conquistada estabilidad. Una tarde, al volver del estudio, encontré un mensaje en el contestador de mi fijo. Sí, había instalado uno de esos aparatos casi obsoletos, en parte porque me gustaba la idea de tener un número que muy pocas personas conocieran. Era la voz de Elena. Antonio, he visto el artículo sobre tu proyecto en Barcelona. Me alegro mucho por ti, de verdad. Sé que no tengo derecho a contactarte después de todo, pero necesitaba decirte que estoy orgullosa de lo que estás logrando. Y también quería agradecerte lo que hiciste antes de irte. Fue más de lo que merecíamos. Espero que estés bien. Me quedé inmóvil frente al contestador, sintiendo como un cóctel de emociones contradictorias me recorría el cuerpo. Ira, nostalgia, confusión y algo parecido al alivio. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Por qué me llamaba ahora? ¿Qué buscaba con ese mensaje aparentemente inocente? Borré el mensaje y me serví una copa generosa de un Priorat que había comprado la semana anterior. Desde mi terraza, observé cómo Barcelona se iluminaba a medida que el sol se ponía tras Montjuïc. La ciudad, con su belleza mediterránea, parecía ajena a mis tribulaciones. Esa noche soñé con Elena. No era una pesadilla, como las que me habían atormentado durante los primeros meses tras el descubrimiento, sino un sueño extrañamente pacífico donde caminábamos por el Parque del Retiro sin hablarnos, simplemente compartiendo el espacio como dos desconocidos que casualmente siguen la misma ruta. Al despertar, sentí una extraña sensación de calma, como si algo dentro de mí hubiera comenzado a cicatrizar. La llamada de Elena, sin embargo, había abierto una pequeña grieta en el muro que había construido entre mi vida anterior y la actual. Los días siguientes, me sorprendí a mí mismo buscando noticias de Madrid, revisando las redes sociales de antiguos colegas para ver si aparecía alguna mención a Elena o a Miguel. No encontré nada relevante, pero la compulsión de mirar era un recordatorio incómodo de que, pese a mis esfuerzos, el pasado no estaba tan enterrado como yo quería creer. Fue Carla quien, sin pretenderlo, me ofreció la oportunidad de confrontar ese pasado de una manera inesperada. Una mañana, entró en mi oficina con expresión entusiasmada. Nos han seleccionado como finalistas para el Premio Nacional de Arquitectura, anunció, mostrándome el email que acababa de recibir, por el proyecto de rehabilitación. La ceremonia es en Madrid el mes que viene. Madrid. El simple nombre de la ciudad envió una corriente eléctrica por mi espalda. Hacía casi un año que me había marchado, jurando no volver excepto por motivos estrictamente necesarios. ¿Era este uno de esos motivos? ¿Irás, verdad?, preguntó Carla, interpretando correctamente mi silencio. Es un reconocimiento importante, Antonio. Y has sido tú quien ha liderado todo el proceso creativo. Asentí lentamente. Por supuesto que iré. Es un honor para todo el equipo. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, reflexioné sobre lo que significaba volver a Madrid. No era solo la posibilidad de encontrarme con Elena o Miguel, aunque esa idea seguía provocándome un nudo en el estómago. Era enfrentarme a una ciudad que había sido escenario de mi mayor felicidad y también de mi más profundo dolor. ¿Cómo se sentiría caminar por esas calles ahora, como un visitante, como alguien que había sobrevivido y seguido adelante? A la mañana siguiente, reservé un billete de AVE y una habitación en un pequeño hotel en Chueca, lejos de Malasaña y de todos los lugares que habían sido importantes en mi vida con Elena. También llamé a Javier, mi antiguo compañero que me había prestado el apartamento en Lavapiés, y quedamos para cenar la noche de mi llegada. A medida que se acercaba la fecha del viaje, una extraña calma fue apoderándose de mí.
Ya no sentía la ansiedad que había anticipado, sino una curiosa sensación de cierre, como si este regreso fuera necesario para completar el círculo y realmente dejar atrás aquella etapa. En el estudio el proyecto seguía avanzando, las obras habían comenzado y cada día visitaba el sitio para supervisar que todo se realizara según lo planeado. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo los espacios que había imaginado cobraban vida poco a poco, cómo las antiguas naves industriales se transformaban sin perder su esencia. Era una metáfora de mi propia vida. Pensé una tarde mientras observaba cómo los operarios instalaban los enormes ventanales que inundarían de luz natural el espacio central. Conservar la estructura mientras se reinventaba el interior. La noche antes de partir hacia Madrid, Carla me invitó a cenar en su casa. Vivía en un encantador piso del Eixample, con techos altos y suelos hidráulicos originales. Preparó una paella de mariscos que comimos en su balcón, acompañada de un vino blanco del Penedés. «¿Estás nervioso por volver?», dijo en un momento dado. No era una pregunta. «Un poco», admití. «Pero también creo que es necesario. No puedo huir para siempre». Ella me miró con esa intensidad característica suya, como si pudiera ver directamente dentro de mí. «No has estado huyendo, Antonio. Has estado sanando. Es diferente». Sus palabras me acompañaron al día siguiente, mientras el ave atravesaba los paisajes cambiantes entre Cataluña y Castilla. Sanando, no huyendo. Quizás tenía razón. Quizás este regreso a Madrid no era un enfrentamiento con el pasado, sino la confirmación de que ya no me definía por lo que había sucedido allí. Madrid me recibió con un cielo despejado, y ese aire seco tan característico que contrastaba con la humedad mediterránea a la que me había acostumbrado en Barcelona. Al salir de Atocha, experimenté una sensación extraña, como si la ciudad fuera a la vez conocida y ajena, un lugar que recordaba perfectamente pero que ya no me pertenecía. Tomé un taxi hasta el hotel en Chueca. El conductor, un madrileño locuaz como la mayoría, me preguntó si era mi primera visita a la ciudad. Sonreí ante la ironía. «No, viví aquí durante años», respondí. «Pero hace tiempo que me fui». «Ah, un madrileño que vuelve a casa», dijo él mirándome por el retrovisor. «Madrid siempre espera a los suyos, ¿no sabe? Como esas madres que nunca te reprochan que no llames lo suficiente». No le corregí. De algún modo me gustaba la idea de ser un hijo pródigo, aunque no estuviera seguro de haber vuelto realmente a casa. El hotel era exactamente lo que necesitaba. Moderno, anónimo, sin el peso de recuerdos asociados. Después de dejar el equipaje, decidí dar un paseo antes de mi cena con Javier. Mis pies me llevaron inconscientemente hacia el barrio de Malasaña. Me detuve en la esquina de la calle donde había estado nuestro apartamento, observando el edificio desde la distancia. Las mismas ventanas, las mismas macetas en algunos balcones, la misma puerta verde por la que había entrado y salido tantas veces. Y sin embargo, todo parecía pertenecer a otra vida, como si estuviera mirando un lugar que solo había visitado en sueños. La cafetería de la esquina seguía allí. Impulsado por una mezcla de nostalgia y curiosidad, entré y pedí un café. El camarero, un hombre mayor que no reconocí, me sirvió sin mostrar ningún signo de recordarme. Me senté junto a la ventana, en la misma mesa donde Elena y yo habíamos pasado tantos domingos por la mañana, compartiendo el periódico y haciendo planes para una vida que ya no existía. Mientras observaba la calle, recordé la última vez que había estado en ese mismo café, unos días después de descubrir la infidelidad. Había venido aquí buscando algún tipo de consuelo en la familiaridad del lugar, pero solo había encontrado más dolor. Ahora, mirando el mismo paisaje urbano, sentía una especie de paz melancólica. El dolor ya no era punzante. Se había transformado en una suerte de sabiduría adquirida a un precio demasiado alto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier, confirmando nuestra cena. Pagué el café y me dirigí hacia Lavapiés, donde habíamos quedado en un restaurante etíope que acababan de abrir. Al llegar, vi a Javier esperando en la puerta. Nos abrazamos con la efusividad de los viejos amigos que han compartido momentos difíciles. «Antonio, estás diferente», dijo, examinándome.
Barcelona te ha sentado bien. Entramos al local, un espacio acogedor con paredes de colores cálidos y música suave de fondo. Mientras compartíamos el injera con distintos guisos, Javier me puso al día sobre el estudio en Madrid, los proyectos actuales, los chismes de la profesión. Yo le hablé de Barcelona, del centro cultural que estábamos rehabilitando, de cómo la ciudad me había acogido. Finalmente, después de 2 cervezas, Javier abordó el tema que habíamos estado evitando. ¿Sabes algo de ellos?, preguntó, sin necesidad de especificar a quiénes se refería. Negué con la cabeza. Elena me dejó un mensaje hace unas semanas. Había visto un artículo sobre nuestro proyecto, pero no respondí. Javier asintió, comprendiendo. Miguel volvió al estudio hace unos meses, dijo observando mi reacción. Después de que su negocio inmobiliario fracasara, está trabajando como asociado, ya no tiene participación en la empresa. Sentí una punzada de algo. ¿Satisfacción? ¿Compasión? Al saber que Miguel seguía lidiando con las consecuencias de sus decisiones. ¿Y Elena?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. La clínica funciona, por lo que he oído. A pequeña escala, pero funciona. Da clases en la universidad también, creo. Asentí procesando la información. Me alegraba, de un modo extraño y distante, que ella hubiera conseguido salvar algo de su sueño. Al fin y al cabo, ese había sido mi último regalo antes de marcharme. Liberarla de las trampas que yo mismo había tendido. ¿Y tú?, preguntó Javier. ¿Hay alguien en Barcelona? Pensé en Carla, en nuestras cenas, en cómo su risa había comenzado a iluminar mis días. Hay posibilidades, respondí con una media sonrisa. Al salir del restaurante, Javier me abrazó nuevamente. Me alegra verte bien, Antonio. Lo digo en serio. Muchos pensaron que no te recuperarías después de todo aquello. Yo también lo pensé, admití. Pero resulta que somos más resistentes de lo que creemos. De vuelta en el hotel, revisé una vez más mi discurso para la ceremonia del día siguiente. El premio era importante, no solo para mí, sino para todo el equipo en Barcelona. Me dormí con la satisfacción de saber que, al menos profesionalmente, mi vida había encontrado un nuevo cauce. La mañana siguiente, amaneció con el cielo plomizo que amenazaba lluvia. La ceremonia se celebraba en el Círculo de Bellas Artes, un edificio emblemático en el centro de Madrid. Mientras me vestía con el traje que había traído especialmente para la ocasión, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. No era solo el premio lo que me inquietaba, sino la posibilidad de encontrarme con rostros del pasado. El taxi me dejó frente al imponente edificio. En la entrada, varios fotógrafos capturaban la llegada de los invitados. Tomé una respiración profunda y entré, saludando cortésmente a algunos conocidos de la profesión que hacía tiempo no veía. La sala principal estaba decorada con paneles que mostraban los proyectos finalistas, incluido el nuestro. Me detuve frente a las imágenes de la antigua fábrica textil en proceso de transformación, sintiendo un orgullo genuino por lo que estábamos logrando. Es un proyecto excepcional. La voz a mi espalda me paralizó. No necesitaba girarme para saber quién era, pero lo hice de todos modos. Elena estaba allí, más delgada de lo que la recordaba, con el cabello más corto y un vestido azul marino que resaltaba su figura. Nuestros ojos se encontraron y por un instante el tiempo pareció suspenderse. «Gracias», respondí finalmente, con una voz que sonaba extrañamente tranquila incluso a mis propios oídos. «No esperaba verte aquí. Doy clases en la escuela de arquitectura ahora», explicó ella. Parte del profesorado fue invitado. Asentí, sin saber qué más decir. 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna parecía apropiada después de todo lo que había pasado entre nosotros. «Antonio, comenzó ella, pero fue interrumpida por el anuncio de que la ceremonia iba a dar inicio. «Debería ir a sentarme», dije, aliviado por la interrupción. «Mi equipo llegará en cualquier momento». Ella asintió, con una expresión que no supe interpretar. «¿Podríamos hablar después?» «Solo unos minutos». Dudé. Una parte de mí quería rechazar la oferta, proteger la paz que tanto me había costado construir.
Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que esta conversación era necesaria para cerrar realmente el ciclo. De acuerdo, accedí. Después de la ceremonia transcurrió como un borrón. Discursos, aplausos, la tensión del momento en que anunciaron al ganador. No fue nuestro proyecto, sino una impresionante intervención en Bilbao. Pero ser finalistas ya era un reconocimiento extraordinario. Subí al escenario a recoger el diploma. Agradecí brevemente a mi equipo en Barcelona y a todos los que habían confiado en nosotros. Desde el podio, pude ver a Elena entre el público, aplaudiendo con una sonrisa contenida. Después, durante el cóctel, varios colegas se acercaron a felicitarme y a interesarse por mi nueva vida en Barcelona. Respondí a todas las preguntas con amabilidad, pero mi mente estaba en otra parte, anticipando la conversación pendiente. La encontré en la terraza del edificio, contemplando el skyline de Madrid. Me acerqué y me situé a su lado, ambos mirando hacia la Gran Vía iluminada. «Felicidades otra vez», dijo ella, rompiendo el silencio. «Siempre supe que harías grandes cosas». «¿De verdad querías hablar de mi carrera profesional?», pregunté, más directo de lo que pretendía. Elena suspiró. «No, claro que no. Necesitaba decirte algo en persona. Tu mensaje nunca fue devuelto y pensé que quizás nunca tendría otra oportunidad». Me giré para mirarla directamente. «Te escucho». «Quería pedirte perdón», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Sé que es insuficiente, que llega tarde, pero necesitaba decírtelo. Lo que te hice, lo que te hicimos, fue imperdonable. Y luego, cuando descubrimos lo de las inversiones, el local, todo lo que habías orquestado, comprendí el alcance del daño que te había causado». «¿Sabías que fui yo?», pregunté sorprendido. «Lo sospechaba. Lo confirmé el día que me entregaron los documentos que liberaban el local de cargas. Nadie más que tú podría haber diseñado algo así, y luego deshacerlo». Guardé silencio, procesando sus palabras. «Lo que nunca entendí fue por qué nos liberaste al final», continuó ella. «Tenías todo el derecho a dejarnos hundidos en la miseria que nosotros mismos habíamos creado». «Me di cuenta de que la venganza me estaba consumiendo tanto como a vosotros», respondí con sinceridad. «No quería convertirme en alguien definido por el rencor». Elena asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Siempre fuiste mejor persona que cualquiera de nosotros». «No se trata de ser mejor o peor», repliqué. «Solo de elegir quién quiero ser, incluso después del dolor». Nos quedamos en silencio un momento, dejando que el rumor de la ciudad llenara el espacio entre nosotros. «¿Eres feliz, Antonio?», preguntó finalmente. «En Barcelona, con tu nueva vida». Consideré la pregunta seriamente. «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondí. «Cada día un poco más». «Me alegro», dijo, y sonaba sincera. «Lo mereces más que nadie». «¿Y tú?», pregunté, sorprendiéndome nuevamente con mi propio interés genuino. «Estoy reconstruyendo», respondió. «La clínica va bien, me gusta enseñar, y estoy sola, por si te lo preguntabas. Miguel y yo, eso terminó hace mucho. Fue un error desde el principio. No supe qué responder a eso. No sentía la satisfacción que quizás habría esperado sentir al confirmar el fracaso de su relación ilícita. Debería volver», dije finalmente. «Mi tren sale temprano mañana». Elena asintió. «Gracias por escucharme, Antonio». No merecía ni siquiera eso. Nos miramos por última vez, y en sus ojos vi todo lo que habíamos sido y todo lo que nunca volveríamos a hacer. Sin decir nada más, me giré y regresé al interior del edificio. Esa noche, caminando de vuelta al hotel bajo una ligera llovizna, sentí como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. El encuentro con Elena, en lugar de reabrir viejas heridas, parecía haberlas sellado definitivamente. No había perdonado lo imperdonable, pero había encontrado una forma de seguir adelante sin que el pasado dictara mi presente. En el hotel, antes de dormir, llamé a Carla. Le conté sobre el premio, la ceremonia, e incluso, brevemente, sobre mi encuentro con Elena. «¿Y cómo te sientes?», preguntó ella con esa intuición que siempre me sorprendía. «En paz», respondí después de un momento de reflexión. «Como si hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta». «Me alegro», dijo Carla,
y pude imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. ¿Cuándo vuelves? Mañana por la tarde. ¿Cenamos? Por supuesto. Tengo una botella de cava reservada para celebrar tu premio. Solo fuimos finalistas, le recordé sonriendo. Para mí, eres siempre el ganador, respondió ella con una risa cálida que me hizo desear estar ya de vuelta en Barcelona. Esa noche soñé con edificios que se transformaban, con espacios que se abrían a la luz después de años de oscuridad, con estructuras antiguas que encontraban nuevos propósitos. No necesitaba ser psicólogo para interpretar la metáfora que mi subconsciente estaba construyendo. El regreso a Barcelona tuvo un sabor diferente. Mientras el tren atravesaba los campos de Castilla hacia Cataluña, contemplé el paisaje cambiante con la sensación de estar verdaderamente volviendo a casa. Madrid ya no me pesaba como un fantasma. Se había convertido en un capítulo cerrado, en una ciudad más en el mapa de mi memoria. La estación de Sants bullía de actividad cuando llegué. Entre la multitud, distinguí a Carla esperándome con 2 cafés para llevar y esa sonrisa que, me di cuenta entonces, había comenzado a iluminar mis días incluso antes de mi viaje a Madrid. «Finalista del Premio Nacional», exclamó mientras me abrazaba. «Deberíamos poner una placa en la entrada del estudio». «Por favor, no», respondí riéndome mientras tomaba el café que me ofrecía. «Ya tengo suficiente con aguantar las felicitaciones de todo el equipo». Tomamos un taxi hasta Gracia. Carla había insistido en acompañarme a casa antes de ir a cenar, argumentando que necesitaba refrescarme después del viaje. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, me quedé paralizado en el umbral. La terraza, mi pequeño oasis urbano normalmente ocupado solo por un par de sillas y algunas plantas en macetas, había sido transformada. Luces de hada colgaban en zigzag sobre una mesa puesta para 2, con velas, copas de cristal y una botella de cava en una cubitera. Desde algún lugar sonaba suavemente jazz, y el aroma de algo delicioso cocinándose invadía el ambiente. «¿Qué es todo esto?», pregunté, girándome hacia Carla que me observaba con una mezcla de nerviosismo y satisfacción. «Pensé que merecías una celebración privada», respondió, entrando y dejando su bolso sobre el sofá con la familiaridad de quien se siente como en casa. «He preparado fideuá. Espero que te guste el marisco». La observé moverse por mi cocina como si llevara años haciéndolo, sacando platos, comprobando el horno, sirviendo el cava en las copas que había traído. Había algo profundamente conmovedor en ese gesto, en el esfuerzo que había puesto para sorprenderme, para hacerme sentir especial después de un viaje que ella sabía que había sido emocionalmente intenso. «¿Vienes?», preguntó, ya en la terraza, sosteniendo 2 copas. «El cava se está calentando». La cena bajo las estrellas de Barcelona fue perfecta. La fideuá estaba deliciosa, el cava fresco y burbujeante, y la conversación fluyó naturalmente, saltando de temas profesionales a recuerdos personales, de anécdotas divertidas a reflexiones más profundas. Le conté con más detalle mi encuentro con Elena, la extraña sensación de cierre que había experimentado, lo liberador que había resultado ese intercambio final. «No se trata de perdonar lo imperdonable», explicó Carla mientras servía más cava. «Se trata de liberarte de la carga de cargar con ese dolor. Y me parece que es exactamente lo que has hecho». «¿Desde cuándo eres tan sabia?», pregunté medio en broma. «Desde que me divorcié hace 5 años», respondió con una sonrisa ligeramente melancólica. «Él me dejó por su secretaria, el cliché más triste del mundo. Estuve 2 años consumida por la rabia, planificando venganzas que nunca ejecuté, alimentando un rencor que solo me estaba envenenando a mí, hasta que un día me di cuenta de que estaba permitiendo que él siguiera controlando mi vida, incluso después de haberse ido». La miré con nueva admiración. Nunca había mencionado estar divorciada, y mucho menos en circunstancias tan similares a las mías. «¿Por qué nunca me lo contaste?», pregunté. «Porque cuando nos conocimos, tú aún estabas en la fase de rabia. Necesitabas vivirla a tu manera, no escuchar a alguien diciéndote que el tiempo lo cura todo, o cualquier otro tópico inútil. Además», añadió con un guiño, «no quería que me vieras como otra mujer herida».
Prefería que me conocieras por mi trabajo, por mis ideas, por quien soy ahora, y no por lo que me pasó. En ese momento, mientras la observaba a la luz de las velas, con Barcelona extendiéndose a nuestros pies y el murmullo de la ciudad como banda sonora, me di cuenta de algo importante. Carla me gustaba. No como una compañera de trabajo, no como una amiga que me había ayudado en momentos difíciles, sino como una mujer a la que quería conocer más profundamente, con la que quería compartir más que proyectos arquitectónicos y anécdotas casuales. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella, interrumpiendo mis reflexiones. Te has quedado muy callado de repente. Estaba pensando en que nunca te he agradecido adecuadamente todo lo que has hecho por mí desde que llegué a Barcelona, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Has sido mucho más que una compañera de trabajo. Carla me miró con intensidad, como evaluando si había algo más detrás de mis palabras. No tienes que agradecerme nada, Antonio. Lo hice porque quería hacerlo, porque desde que llegaste, algo en ti me resultó familiar, como si reconociera el dolor que llevabas dentro porque yo misma lo había experimentado. Nos quedamos en silencio un momento, un silencio cómplice cargado de posibilidades. La música había cambiado a una melodía más lenta, más íntima. Sin pensar demasiado, extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. ¿Bailamos?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la propuesta. Carla sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero. Pensé que nunca lo pedirías. En la pequeña terraza, bajo la luz de las estrellas y las guirnaldas que ella había colgado, comenzamos a movernos lentamente al ritmo de la música. Su cuerpo encajaba perfectamente con el mío, como si hubiéramos bailado juntos toda la vida. Apoyé mi mejilla contra su cabello, respirando el aroma a jazmín que siempre la acompañaba. Tengo miedo, admití en voz baja, cerca de su oído, de sentir esto, de arriesgarme otra vez. Ella se separó ligeramente para mirarme a los ojos. Yo también tengo miedo, Antonio. Todos los que hemos sido heridos lo tenemos, pero más miedo me da no intentarlo, quedarme atrapada en el pasado, perderme lo que podría ser. Sus palabras resonaron en mí con una verdad absoluta. Durante demasiado tiempo había dejado que el dolor de la traición definiera mis decisiones, mis emociones, mi capacidad para conectar con otros. Incluso después de abandonar la venganza, incluso después de reconstruir mi vida profesional, había mantenido una distancia emocional con todos, como si esa fuera la única forma de protegerme. No sé si estoy preparado para prometer nada, dije con honestidad, pero sí sé que quiero intentarlo, contigo. Carla sonrió nuevamente. No necesito promesas, Antonio. Solo necesito que estés presente, aquí y ahora. El resto lo iremos descubriendo juntos. Nuestro primer beso tuvo sabor a cava y a posibilidades. Fue un beso tentativo al principio, como si ambos estuviéramos comprobando la solidez del terreno bajo nuestros pies, pero pronto se transformó en algo más profundo, más urgente, en una confirmación de que la vida siempre encuentra formas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Esa noche, mientras Carla dormía a mi lado, observé su perfil sereno bañado por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Pensé en el largo camino que había recorrido desde aquella tarde en Madrid, cuando mi mundo se derrumbó, en cómo había transitado desde el dolor más devastador hasta la venganza meticulosa, y finalmente hacia esta calma nueva, esta capacidad recién descubierta para confiar, para sentir, para arriesgarme de nuevo. Los meses siguientes fueron un período de descubrimiento constante, descubrimiento de Carla, de sus pasiones y miedos, de su risa contagiosa y su tenacidad, de cómo adoraba nadar en el mar incluso en los días más fríos, y de cómo podía emocionarse hasta las lágrimas con un edificio hermoso. Y también redescubrimiento de mí mismo, de partes de mi personalidad que creía perdidas para siempre tras el trauma de la traición, mi capacidad para el asombro, para la ternura, para la confianza auténtica. Nuestra relación creció de forma orgánica, sin presiones ni expectativas desmesuradas. Ella mantuvo su apartamento, yo el mío, pero cada vez pasábamos más tiempo juntos,
construyendo una intimidad que no se basaba en la posesión o en la dependencia, sino en el deseo genuino de estar en la vida del otro. El proyecto del Centro Cultural avanzaba a buen ritmo. Cada semana veía cómo el edificio iba transformándose, cómo los espacios que había diseñado cobraban vida. Era una metáfora perfecta de mi propia evolución. Conservar la estructura mientras se renovaba el interior. Respetar el pasado mientras se miraba hacia el futuro. Una tarde, mientras supervisábamos juntos la instalación de una claraboya que inundaría de luz natural el espacio principal, Carla me hizo la pregunta que, de algún modo, había estado flotando entre nosotros durante semanas. ¿Has pensado alguna vez en volver a Madrid? La miré, sorprendido. ¿A vivir, quieres decir? No, en absoluto. Mi vida está aquí ahora. Lo pregunto porque me han ofrecido dirigir un proyecto allí, explicó. Una intervención importante en el matadero. Serían 6 meses, quizás un año. Oh, la noticia me cayó como un jarro de agua fría. ¿Y qué has decidido? Nada aún. Quería hablarlo contigo primero. Me quedé en silencio, procesando la información. La idea de que Carla se marchara a Madrid, aunque fuera temporalmente, provocaba un dolor agudo en mi pecho. Pero también entendía lo importante que era esa oportunidad para su carrera. Deberías aceptarlo, dije finalmente. Es un proyecto importante, y el matadero es un espacio excepcional para trabajar. Carla me observó con esa intensidad característica suya. Esa no es la cuestión, Antonio. Sé que profesionalmente es una oportunidad única. La cuestión es, nosotros, lo que estamos construyendo. No quiero poner eso en riesgo. Su sinceridad me conmovió profundamente. En ese momento, mirándola a los ojos bajo la luz filtrada por los andamios, tomé una decisión que habría parecido impensable solo unos meses atrás. Podría ir contigo, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la propuesta. No a vivir permanentemente, sino para estar juntos mientras dure el proyecto. Puedo trabajar desde allí en algunas fases de este centro, venir a Barcelona cuando sea necesario. Y además, añadí con una sonrisa, creo que sería bueno para mí enfrentarme a Madrid no como un lugar del que huir, sino como un lugar al que elegir volver. En mis términos, contigo. La expresión de Carla se transformó en una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Lo dices en serio? ¿No sería demasiado doloroso para ti? Reflexioné un momento antes de responder. Hace un año, incluso después de mi visita para el premio, habría dicho que sí. Pero ahora, creo que estoy preparado para verlo como un lugar más en el mapa. Un lugar que tiene algunos fantasmas, sí, pero también buenos recuerdos, oportunidades nuevas, y sobre todo, un futuro posible contigo. Carla se lanzó a mis brazos, casi haciéndonos caer entre los materiales de construcción. Su beso sabía a promesa, a futuro, a decisiones tomadas no desde el miedo, sino desde la esperanza. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza de mi apartamento, que poco a poco se había convertido en nuestro lugar favorito, hablamos sobre lo que significaría este regreso a Madrid, sobre cómo organizaríamos nuestro tiempo entre las dos ciudades, sobre los desafíos logísticos, pero también sobre las posibilidades que se abrían ante nosotros. ¿No tienes miedo de encontrarte con Elena o Miguel?, preguntó Carla en un momento dado, mientras servía más vino. Probablemente ocurrirá en algún momento, respondí, sorprendiéndome de nuevo con mi propia serenidad al respecto. Madrid es grande, pero los círculos profesionales son pequeños. Pero ya no me asusta la idea. Son personas de mi pasado, figuras que ya no tienen poder sobre mi presente. Carla asintió comprendiendo. Es curioso cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Hace un año estabas planificando venganzas elaboradas, y ahora estás dispuesto a volver voluntariamente a la ciudad donde todo ocurrió. No vuelvo al mismo lugar, reflexioné. Vuelvo como una persona diferente, con propósitos diferentes, con una vida diferente. Y eso lo cambia todo. Brindamos por el futuro, por los nuevos proyectos, por esta segunda oportunidad que la vida nos había concedido a ambos después de nuestras respectivas heridas. Y mientras observaba a Carla bajo las estrellas de Barcelona, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies y el Mediterráneo brillando en la distancia,
Me sentí profundamente agradecido por el camino recorrido, incluso por los momentos más dolorosos, porque sin ese jueves fatídico en Madrid, sin el descubrimiento que destrozó mi mundo, sin la venganza que casi me consume, sin la decisión final de liberarme y liberar a los demás, jamás habría llegado a este momento. Jamás habría conocido a Carla, jamás habría descubierto mi propia fortaleza, jamás habría aprendido que la verdadera libertad no está en hacer sufrir a quienes nos dañaron, sino en reconstruirnos a nosotros mismos, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, hasta crear algo nuevo, algo hermoso, algo que ni siquiera sabíamos que podíamos ser.